Pues ya han salido las notas del desarrollador número 21, que viene cargada de cosas. Ya habréis visto la miniatura que habré puesto algunos detalles. Bueno, va a ser bestial. Ya de paso, fijaos en el piso en el que estoy, por si os preguntáis los tickets de Mercado Negro, cuántos consigo, este piso, y tengo ahora mismo 1057. Ahora he bajado el nivel de jugar durante un tiempo, estuve jugando más, ahora estoy más flojito, pero bueno, para que veáis que cómo voy consiguiendo tickets de Mercado Negro, enseñando en cada vídeo que haga, si me acuerdo, para que veáis que se puede conseguir, no estoy pagando nada. Y otra cosa antes, que algunos se preocupaba, es que he elegido a Llama porque lo elegiste tú y vamos perdiendo. Esto está mal hecho, ¿no ves que tiene el Fever siempre? Y el Fever anteriormente lo ponían al que iba perdiendo y están ganando todos los días. Por lo tanto, ¿por qué le pone el Fever? Porque todo esto está mal hecho. Entonces, como está mal hecho, veis a recompensas, recompensa de victoria, esto, recompensa de consolación, esto, o sea, ganes o pierdas, vamos a ganar lo mismo. ¿Por qué? Porque lo han hecho mal. Así que es que estoy en ya, da igual, ¿vale? Porque hay unos que van a pensar que han perdido y no se van a enterar de eso tampoco porque no van a ver mi vídeo. Pero bueno, que lo vamos a conseguir, vamos a ganar todos. Ya de paso, fijaos, porque haced esto siempre, porque así vamos a los tickets, le damos a abrir caja, las dos, a ver qué me toca. Muchos días me ha salido esto, es increíble, ya que me han salido muchos. ¿Sabéis qué? Lo voy a abrir, tengo para 3. Justo para 3 ahora, qué bueno. Vale, el Evan me viene bien. Uno dorado se me pone, Kaiser lamentablemente, y un Llama. Pues bueno, y ahora vamos a lo jugoso, Ronaldo. Toda la nota de desarrollo que viene cargada de increíbles cosas. Una imagen que bueno, que está en negro, pero que ya os he enseñado en la miniatura que dos personajes son. De lo primero que trata Death Note es de las nuevas recompensas que van a dar y la mejora de recompensas que vamos a tener. Y añaden lo que vimos el otro día, que era lo de las fichas de modo difícil, que ahora se va a llamar restos de pionero. Este material se va a ir consiguiendo en el modo difícil y dijeron que lo iban a dar a partir del piso 50, pero lo quieren dar para todos los jugadores desde el primer piso. Eso hace que sea todavía más difícil hacer una guía de inicio, porque ahora tienes que tener en cuenta de que vamos a conseguir eso, y este material, como podéis ver aquí, se va a poder usar para comprar cosas en la tienda, en un apartado nuevo. Nos darán, por ejemplo, yo estoy en el Hearth en el piso 120, entonces me darán todo lo que me tienen que dar. Podemos echar un vistazo a lo que sale en la tienda, que lo veis ahí en pequeño, pero yo aquí lo tengo en grande, y podemos ver que tenemos materiales de revolución, oro, experiencia, unos mapitas que lo vamos a ver qué es, material de ignición, material del subterráneo. O sea, aquí tendremos que estar atentos a ver cuánto conseguimos y a ver qué cosas merecen la pena comprar, no ir a lo loco y pillar lo primero que veamos. Sobre todo si eres nuevo, cuando esté esto, cuidado, que todo esto va a ser la actualización de la semana que viene, que además creo que ese mapita es la invitación secreta de reclutamiento, ¿vale? Vamos a tener unos tickets para comprar. Y cuanto más subas a la torre, evidentemente más restos de esto vas a conseguir. Por lo tanto, todavía será más fácil para todos los nuevos jugadores subir los pisos, porque no tiene nada que ver el anterior piso 30, 40, 50 que jugué yo, por ejemplo, a lo de ahora, porque tenéis revoluciones, iniciones, todo esto que va a venir, más facilidad para conseguir SSR pluses full dupes, que antes costaba la hostia, era como un sueño. Todos esos artículos que hemos visto en la tienda van a estar permanentes, ¿vale? Porque decían que igual rotaban, lo van a dejar así. Y esto es lo interesante, que os lo leo tal cual. Para respaldar aún más la construcción de SSR Plus, también estamos planeando proporcionar un total de 400 tickets de invocación por actualización. Actualización cada 2 semanas, típica de que yo subo un vídeo de actualización y vienen los dos personajes nuevos. Pues eso, nos van a dar 400 tickets a través de los remanentes de pionero y el bolsillo conmemorativo, que discutiremos en breve. Esto se pueden obtener a través del juego regular, que son los tickets que hemos visto antes. El sistema de invocación especial de reclutamiento secreto seguirá una estructura similar a la invocación de Dama Caballero, que son los banners estos que hemos tenido, que tenía un porcentaje muy trotskis. Yo no tiene ninguno, porque ¿para qué voy a gastar tickets de Mercado Negro en un banner con una tasa tan baja? Pero que nadie lo hiciera, porque era una estupidez, porque más que nada porque cada nuevo que sale, salen mejor que ir a por los anteriores. Entonces ahora esto pues sí que nos permitirá ir a por un personaje más viejo, pero que sea necesario, como por ejemplo aquí los compañeros de equipo destacado están disponibles en la tasa del 1% con un sistema de compasión de 100 pips. Los compañeros de equipo destacados por el área del sector secreto A esta vez son los siguientes: a diferencia de invocaciones y escalas, puedes cambiar el compañero de equipo seleccionado a mitad de cada. Está muy bien. Vosotros recomendamos usar esta función, puedes terminar a uno e ir a por otro. Por eso te recomendamos usar esta función estratégicamente según tus necesidades. Ten en cuenta que la invitación al reclutamiento secreto A es una moneda utilizada en el área de reclutamiento secreto A y se restablece como con cada actualización. Y nos ponen a estos 5, que a mí me vendría de lujo para ir a por van. Bueno, es que estos dos, los más importantes. Y luego, cuando salga otro Secret Sector B, contará con una nueva selección de compañeros de equipo.
difícil. Y además, como estos son con tickets que nos van a dar, que también puedes conseguir más, entonces puedes ir dosificando tú qué es lo que quieres terminar, subir, empezar a subir, lo que sea. Podemos ver el banner, este especial, y aquí, que aunque no lo veáis en grande, yo os lo digo, podemos intercambiar dos tickets del mercado negro por 3 de estos, que esto está súper bien. Esto está súper bien, porque podemos gastar muy poquitos tickets de mercado negro, aparte de los que van a regalar, ¿vale? Que nos van a regalar. Puedes intercambiar unos poquitos, que yo recomendaría no hacerlo nunca, más que nada porque, a no ser que pagues, que haces lo que te dé la gana, guardar los tickets de mercado negro para los personajes siempre va a ser lo mejor, porque es que los personajes son súper importantes y se supone que contamos con que igual viene un rerun de Gustan, en mi caso para terminarlo, y al siguiente mes uno nuevo, más que nada porque son 3 al año, es decir que cada 4 meses toca uno, va a pasar 4 meses el mes que viene, entonces igual al final, ¡pum! Lo siguiente que tratan es de lo que ya mencionaron, que van a hacer un rollo de no sé qué de cartas de colección. Esto va a ser simplemente coleccionar unas cartas que traen como unos emojis, cada uno encima tiene categorías de 1 estrella a 4 estrellas, los repetidos te da unos cristales, supongo que para seguir consiguiendo todas estas cartas. Y creo que todo esto va a ir, bueno, aquí vemos los cristales estos, aquí vemos cómo se ve esto. Podemos ver que aquí, completando la colección, nos van a dar los tickets especiales estos del banner que hemos dicho antes. Y no sé si esto de colección podría ir, molaría que fuese un apartado en la hemeroteca. Según tengas más cartas, pues más cositas en la hemeroteca. Pero estoy viendo aquí que esto de colección es durante un tiempo. Pero si como pone sección colección en el archivo, pues no lo sé. Pero bueno, si esto da cositas en la hemeroteca, estupendo. Pero bueno, una especie de gachapón de cartas para darle vidilla al juego de otra forma. Bueno, está bien. Bueno, hablan de la dificultad que han puesto en los pisos, porque siempre van agregando más pisos en la aventura. Y resulta que en los últimos pisos que han añadido debe de ser ultra difícil o absurdo, ¿no? Que creo que lo van a poner más abajo. Mucha precisión, mucha evasión. Entonces van a ir ajustando todo esto, que esto es lo que ha pasado siempre en el juego, que han ido poniendo nuevas cosas. Por ejemplo, el piso 30 antiguamente era una burrada, de verdad, y eso lo tuvieron que cambiar. Pero es que lo cambiaron, eso fue la primera vez que lo cambiaron. Luego lo cambiaron a poner menos personajes en la aventura. Bueno, cambiaron el roadmap que se decía antes a un boletín de calendario mensual, sin más que detallitos, ¿no? A mí me gustaba más como estaba antes. La gente se ha quejado y van a ver cómo lo van a... igual lo cambian otra vez. Ha habido quejas de que al fin el personaje este que está con Kaiser, que nos lo presentaron en el anterior directo, tenéis en el canal el vídeo, es SSR Plus. Yo ni me acordaba de que era SSR Plus. Ese personaje va a ser SSR Plus. Pues la gente se está quejando de que como cojones esa tía puede ser SSR Plus. Y nos ponen a ejemplo a Yuri, que es SSR, que es en la historia es un personaje bastante tocho, pues que van haciendo el personaje pues como lo que sea. Este va a ser SSR Plus, pues SSR Plus y punto. Por ejemplo, al Belda es SSR Plus, también hubo quejas. Pero bueno, esto sin más. Van a poner más espacios preestablecidos para armas de ignición de 60 a 80. Van a poner un sistema de pity en el evento Tap Tap. Aparte de que lo de llegar hasta el final que te da algo, si no logras SSR al menos una vez durante el proceso, pondrán un contador de lástima de pity, ¿no? Después de alcanzar un límite máximo se garantizará que alcance eso dentro de 3 intentos adicionales. Sin más. Vale, esto es lo de meltear, lo de... ¿cómo sale la palabra ahora? Lo de derrite. Que vamos consiguiendo materiales y que hay gente pues que lo tiene ahí. Van a agregar artículos en la tienda para poder intercambiarlo, pero que pondrán más oportunidades de recompensa en el rollo este, supongo. Hablan de que la gente se ha quejado de la arena, ¿no? Que hay mucha diferencia entre personas que tienen una hemeroteca más tocha. Las iniciaciones, bueno, es que ¿qué quieres? No nos vamos a enfrentar. Lo que pasa es que la gente querrá una arena más justa para todos, ¿no? Que da igual lo que tengamos. Mira, para mí, yo pondría, en vez de hacer una arena del Coliseo, que es igual que lo que tenemos, yo pondría un combate al día, donde te enfrentas tú a uno que te sale al azar, sin hostias de lo que tenemos, ¿vale? Por variar. Y cada jugador, o bueno, o teniendo lo que tengamos, cada uno, porque así también usamos lo que tenemos, pero poniendo baneos. Es decir, nosotros en un primer día decimos, contra mí no quiero que se use esto y esto. Y todos los con los que te vais enfrentando a lo largo de los días, verán el nuevo rival, ¡pum! No quiere que se use esto. Y te haces tu equipo, que en el reinicio del día se hace ese enfrentamiento y luego te sale el siguiente rival. Y así todos los días. Yo que sé, por ejemplo, porque esto es como lo que ya tenemos. Pero bueno, van a estar mirando a ver cómo se puede mejorar la arena del Coliseo. Ha habido quejas con el modo... bueno, que lo que mencionó antes de las facciones, que está ganando ya racha. Y encima las recompensas que dan si ganas son cosas que sirven para la hemeroteca. Algo que está para siempre. A mí no me importa que den recompensas que tú si pierdes te jodes y las pierdas para siempre. Porque coño, al final hay recompensas en el juego que muchos no las podemos conseguir. O marcos de top 3 en guild bosses o en otras historias.
historias, ¿no? Es cierto que el título cuenta como título. Uno, da igual si es de top 50 o de top 3. Pero hay gente que no entra en el Guild Boss. Eso se lo pierden. Es cierto que ahí es por trabajo individual y grupal. Y la facción es casi como... Da igual que te esfuerzas tú mucho, que depende muchísimo de todos los demás y lo que... el bando que elijas. Pero bueno, a mí me gusta ser duro. Y yo jodería a la gente. Así, por ejemplo, si eliges Man y tú eres un pedazo de ballena, la número 1 del juego, puedes perder. Y así esa persona también pierde algo. ¿Qué pasa? Por lo menos que no sea injusto. No como ahora que el Fiber se estaba poniendo todo el rato en Jazz Racha sin ningún sentido. Entonces, bueno, van a mirar cómo van a hacer. Pero seguramente las recompensas tochas de títulos o marcos, no me extrañaría que cojan y lo quiten. Así ya no nos podemos quejar. O que eso nos den todo por participar. Que seguro que... seguramente acaben haciendo eso. Claro, la tienda de carreras. Que nunca han aumentado la cantidad de cosas que puedes comprar. Eso es lo que hay, punto. Porque estamos todavía en la temporada 1 de la tienda de carreras. Por lo tanto, merecería la pena ya gastarse ese dinero. No va a ser que encima cambien la moneda, ¿vale? Porque están pensando en hacer la temporada 2 ya. Anda, mira, la gente se ha quejado de los maestros de alumnos. Nos ha jodido. La dificultad de reclutar alumnos. Si bien el sistema actual asigna automáticamente al menos un alumno. ¿Ah, en serio? Entendemos que completar todas las emisiones del evento requiere graduar a 3 alumnos. Lo que puede ser un desafío. No es un desafío si juegan. Yo tengo uno que se me ha quedado a 2 puntos de graduarse y no ha entrado al juego. No, me cago en la hostia. Voy a tener que echarle y queda como menos de 20 días. Platicemos plenamente con esta precaución y estamos usando nuevas mejoras. En futuras situaciones planeamos ajustar los requisitos de la misión para permitir completarlo con un solo alumno. Aumentar la cantidad de alumnos recomendados por esto. Aumentar la cantidad. Y así tienes, necesitas 3 graduados, pero tienes a 10 alumnos. Eso sería lo mejor. Y ya está. Con un solo alumno es un poco trotsky. Yo nunca he tenido problema contra la gente porque con los vídeos alguien se me mete. Pero qué casualidad, uno hoy, esta vez no me lo está haciendo todo. Voy a tener que echarle, así que, ¿qué narices? Si hay alguno nuevo por aquí, ¡pum! Este es mi código. Este tío no está jugando. No está jugando, se ha quedado ahí en el piso 24. Me la juego. Le voy a echar 18 días. Creo que daba tiempo, ¿no? Creo que eran como 15 días. Necesito un alumno. Por favor, que alguien se apunte. Bueno, y ahora viene una de las cosas más guapas, ¿no? Que ya hemos tenido la torre de datos, que hace tiempo que no hemos tenido. Que tenía unas fases para luchar. Conseguíamos una moneda y esa moneda la gastábamos en una tienda donde podíamos conseguir dupes del personaje con el que venía la torre de datos. Hemos tenido caso de 2 personajes de torre de datos SR, que fueron Kun Amarillo, Anak a distancia, y son personajes exclusivos que nunca vuelven. Esos serán con los tickets. Todavía no he terminado de leer, pero supongo que serán con los tickets normales, los morados. Y aquí podemos ver al Yahaz. Se supone que los personajes van a ser personajes populares que hemos tenido ya alternativos. En este caso, Yahaz aventurero, o sea, cuando él era un regular, normal. Esto va a ser XSR Plus, que es como si fuese un SSR Plus, es decir, un SSR Plus que pone la X para diferenciarlo con los demás personajes. Y tiene hasta un fondo distinto. Qué guapo, chaval. Encima, conseguir este personaje nos permite tener una skin para el Yahad normal. Esto está guapo. Entonces me imagino que empezarán a venir XSR Pluses, Kunedan, tal, los que cuando fueron ellos subiendo. Aparte de ser una skin para el otro personaje que ya tenemos, va a ser un personaje jugable. También lo dicen por si acaso. Un personaje como otro. Y encima nos hablan un poco de él, ¿no? Similar al Zahal que ya tenemos, el aventurero puede mantener la línea del frente durante periodos prolongados gracias a su habilidad pasiva, que activa 3 cambios de armas, así como los efectos de invencibilidad que los acompañan cuando su vida cae por debajo de cierto valor. Cuando se usa junto al otro Zahar, puede mantener una línea de frente estable durante una cantidad de tiempo significativa. Esto molaría, que empezasen a sacar personajes que... Esto me lo estoy inventando yo, que crease una sinergia por estar los dos en el campo. Inventada mía, pero bueno, podría estar guapo más adelante. Además, la pasiva del nuevo Zahar reduce los tiempos de reutilización de las habilidades de todos los aliados del elemento verde al cambiar de arma, lo que le convierte en un activo valioso en mazos. Esto es la hostia porque el verde estamos jodidos, Ronaldo, ¿no? Sobre todo los que no tenéis a Traumerei. Realmente en lo verde tienes a Traumerei y a Sracha. Cada van por ahí por tocar los cojones, pero no hay gran cosa. Entonces si es posible que se pueda tirar con los tickets normales, esto va a ser increíble. Y tenemos por aquí, pues un poco, va a ser similar a Zahar. Igual no coge y se tira desde arriba, pero mira qué guapo, guapísimo. No, es que hace lo mismo. Aquí le vemos guerrero físico, el banner, donde podemos ver que hay una tienda de intercambio aquí y los tickets de aquí arriba, que me imagino que serán los intercambiables, espero. Con un PT de 100, los compañeros de equipos XSR Plus se pueden obtener durante el periodo del evento a través de la mazmorra de la torre de datos. O sea, invocación especial durante el mismo periodo. La mazmorra de datos te permite 3 intentos gratuitos por día y al completar los jugadores pueden ganar chips de memoria en una tasa de posibilidad establecida que pueden canjear con los personajes seleccionados. Posteriormente se pueden encontrar grandes cantidades de chips de memoria, cajas de chips de memoria o cajas de datos, lo que agrega más diversión a la experiencia de cultivo. Esto es lo que ya teníamos. Se pueden realizar intentos adicionales obteniendo tarjetas de seguridad y se pueden realizar
intercambio, utilizado suspension o tickets de invocación normales, ¿vale? Entonces, tickets normales, bueno, es que los que llevéis mucho tiempo en el juego no tenéis que estar tirando al banner normal, ¿para qué? Y los que sois más nuevos, os aguantaos las ganas de tirar, sobre todo porque ahora, con todas las cosas que les ponen a los nuevos, que tenéis SSR pluses fáciles, podéis aguantar las ganas de tirar por SSRs, porque con que tengáis a los personajes support que ayudan la hostia, como Yuraha, Ban, Kun, Xiaxia para los rojos, Hogney, David, luego tienes a Ana, tienes a Anak. Todos estos personajes ayudan a la hostia. Y esto es lo que estaba comentando antes. Dependiendo del piso donde estés disponible estas cosas. Yo tengo disponible esto. Teníamos que usar a todos nuestros personajes. Este era realmente fácil. Aquí ya se me puso duro, aunque ya me he puesto bastante más fuerte de lo que estaba aquí. Y esto nos permite conseguir más cacharras de estas para poder comprarlo en la tienda. Que encima te permite conseguir dupes. Es decir, que aquí cuando tiremos por este personaje, no nos volvemos locos por tirar, porque aquí también tenemos esto. Por eso los tickets normales morados, cuando empezó a venir la torre de datos, ya era mejor que los guardases, y si tenías cajas de dupes normales, esos te ayudasen a completar a personajes como el último que vino, que ha sido Hogney, por usar las cajas para completar a sus personajes, para no gastar tantos tickets morados, para tener siempre para la torre de datos. Lo que pasa es que la torre de datos ha tardado la hostia en venir, que ya se nos ha olvidado, ¿no? Pero los tickets ahora, recordad tenerlos unos cuantos para por si aparece esto por si acaso. Madre mía lo que les van a poner a los nuevos. Funcionamiento irregular de la convocatoria de Adviento familiar personalizada. Los jugadores, ¿vale? Que se unieron después de la actualización del 12 de febrero, ¿vale? O sea, hay tiempo, ¿eh? Hay muchos jugadores que han venido más tarde. Van a contar, después de acabar con el non-stop de SSR Plus, que tiene 7 días desde que inician el juego, que por eso es imposible a veces hacer una puta guía de juego de inicio de sesión, porque han ido metiendo cositas cada X tiempo. Es que de verdad, ha habido un montón de veces que he querido hacerlo, pero es que coño, hago un vídeo y va a cambiar la hostia. Por eso si hay alguno que viendo el reroll que hice hace un montón, porque eso está mal ya, que sé que ha tenido visitas ese vídeo, la gente no va a ver lo del vídeo ese y no se parece a lo que sale en el juego. Pues ahora, después de los 7 días, tendrán 21 días para poder elegir o a Traumerei o a Gustan. Pero tendrán que tirar, no se podrá cambiar, eliges a uno y tal. Y tienen el ticket de invocación de Adviento especial. Claro, hay, siendo nuevo, ¿por quién vas a? ¿Por Traumerei o por Gustan? ¡Buah! ¡Qué difícil! Difícil porque, a ver, creo que elegiría a Gustan, porque me he acostumbrado a estar con Traumerei full dupes, pero yo creo que Gustan es una puta bestialidad. Creo que lo mejor sería elegir a Gustan. De todas formas, si alguien elige Traumerei porque le gusta, tampoco es una... Tampoco es... Creo que Traumerei será el primero que igual se queda un poco más corto, pero es que coño, es que es support. Otros magos. Es mejor elegir a Gustan, creo. Pero de todas formas, si elige alguno de Traumerei, está estupendamente. Le va a ayudar muchísimo. Vale, hablan de cosas de pago. Como no pago absolutamente nada, pues no sé exactamente qué era esto. Paquete, tiempo limitado. Algo que dura 28 días, lo van a quitar durante un tiempo y luego se pondrá un nuevo producto. Similar al producto Toro God Premium. Bueno, esto igual es algo que te va dando Sinsu o algo así, de esas cosas tochas que salen. Porque ya las cosas que he comprado han sido cosas muy especiales que merecían mucho la pena. Cuando fue lo de Gustan. No me acuerdo si en el vídeo de Gustan lo enseñé o en el directo que hice. No me acuerdo. Entonces, pues bueno, para el que pague, pues va a tener algo mejor. Así que no paguéis a lo bestia. Y bueno, ahora viene, presentamos al nuevo compañero de equipo SSR Plus que se une al día 23. Este 23 viene SSR Plus. Y mira bien hecho, ¿no? Es una ansia. Mira que... es tremenda. Personaje que tiene pinta de que va a ser la hostia como support, pero que no podemos tirar. Si pagas, a lo que te la dan, evidentemente, pero te vas a dejar 800 tickets de mercado negro si vas a por ella. Mírame a los ojos, que sé dónde estás mirando, cerdo, cochino. No podemos tirar. Va a venir personaje X. Vamos a conseguir un XSR Plus, que es un SSR Plus, con la torre de datos. Con eso será suficiente. Escuchadme, no, que no mires ahí, cochino. No podemos, si pagas de lo que te la gana, no podemos gastar más tickets del mercado negro, que luego nos quedamos sin ex. El ex es muchísima diferencia. Y si viene también Gustan, también necesitas a Gustan si no lo has terminado. No podemos gastar más. Ya no existen los SSR Plus. Las ganas de tirar las gastamos en el nuevo Yahad. Esta Xiaxia, si la conseguimos contenerla, igual es útil, pero no se puede tirar por todo. Elite Spy Xiaxia, una versión adulta imaginada de uno de los compañeros de equipo. Joder, va con la adulta Xiaxia. Habiendo albergado un profundo rencor contra las 10 grandes familias, esta versión adulta de Xiaxia ha adoptado una personalidad más realista y algo cínica. Sin embargo, ella todavía esconde sus cicatrices emocionales detrás de su exterior sereno. Permanece profundamente dedicada a aquellos con quienes elige confiar. Si es su compañero de equipo de elemento rojo, otra rojo es SSR Plus. SSR Plus, vale, lo voy a decir. Especializado en apoyo mágico a distancia. Así como Evan brilla en el elemento amarillo y Jeon apoya en el verde, hemos diseñado
diseñado así sea para que sirva como, al final van creando, igual que tenemos los supos que dan mandanga a sus colores, pues SSR, Kun SSR, Leroro SSR, el azul, Loceal el verde, tenemos los supports que curan muchísimo, ¿no? Como Evan y Yeo. Pues ahora bien, SSR Plus, Xiaxia para los rojos, al comienzo de la batalla reduce la defensa de todos los enemigos en un área amplia, mola. Al usar un faro de respaldo se vuelve invencible, esto, o sea, esto es habilidad simplemente, y recupera su salud cuando su vida disminuye. Una vez asegurada su supervivencia, genera un fuerte efecto curativo para todos los aliados, mejorando enormemente la capacidad de supervivencia del equipo. Esperamos verla prosperar como un excelente compañero de equipo. Es que está claro, en el rojo va a ser increíble, luego solamente tenga cosas que sean la hostia en la revolución, en las demás habilidades, equipamiento exclusivo, que sea que incluso igual hasta supere a estos dos. Pero claro, ¿qué queréis hacer? Tirad si queréis, sin pagar, y tiráis por esto, dejándoos todos los tickets de mercado negro. No sois conscientes de lo que podéis perderos si vienen los ex, sinceramente. O sea, no sois conscientes. Ya llevamos bastante tiempo diciendo de conseguir tickets de mercado negro. Luego hace lo que os dé la gana. Igual esta tía sí, será un personaje muy necesario. Pero es que ya hemos visto con los ex las bestias que son. Y yo creo que igual viene ex. Aparte de volver gustan, que venga un ex azul guerrero Urek o un Luzle morado. No sé si mago, que le pegaría, pero bueno, veremos. Anda, es verdad que antes teníamos unos bosses como el amigo Char, el Moonlock. Pues ahora vamos a tener estos de viernes a domingo todas las semanas. Vale, está bien tener un boss así de fin de semana en el que podemos conseguir monedas de carrera para potenciarnos el gastar el dinerito a la tienda de carreras, que si se acerca el que se acabe la temporada 1 de la tienda de carreras, pues en el caso de que cambiase moneda, que esto me lo invento yo, habría que gastarlo ya, que eso sería jugársela, o comprar ya algo y luego ahorrar, y luego ya otra vez ahorrar para comprar las cosas. Por ejemplo, si cambia el título y el marco, el título y el fondo, yo todavía no lo he comprado, igual hay que comprarlo porque podría irse, así que cuidado. Van a cambiar cositas de, bueno, detallitos de las iniciaciones, detallitos de la interfaz, las luchas de los jefes, bueno, tonterías. Nos van a enseñar qué personajes no se pueden usar contra algunos batallas, con algunos jefes. Luego lo del bingo, podemos usar la cantidad exacta de lo que queramos. Luego ponen esto aquí, es de lo que están hablando. Ah, es verdad que no podíamos usar todos los que queramos. Bueno, os dejo el link en la descripción por si queréis verlo con más detalle, pero bueno. Y luego ya por último nos ponen: estamos preparando diligentemente personajes aún más cautivadores de Toguro God y esperamos compartir algunos avances durante la próxima transmisión en vivo. Que estos otros personajes se ven un poquito, son los que he puesto en la miniatura: Sangungus, Ongungus, Singungus, Agusgus, personaje que lleva desde el principio del juego por ahí metido, en plan como personaje contra el que te enfrentas, que nunca ha venido, va a venir al fin. Y esta no es al fin, es... Bueno, no sé si alguno estará leyendo, ¿vale? Pero hay un personaje en la historia donde entran que se pone un avatar, ¿vale? Pues ese avatar, ese personaje que se pone ese avatar es este, ¿vale? Es una chica rubia, elfa, ¿vale? Si alguno no lo sabe, bueno, se habré puesto en pantalla la imagen esta modificada con el brillo y tal para que veáis a los personajes. En el Discord lo hemos comentado ya, leed Toguro God, así sabréis más. A ver qué tal. Y ya por último nos avisan de que el 28 de abril, vamos a ver, el 23 hay... Pone que era el directo, luego tienen otra el 28 de abril, pues el mierda, ¿era el 23 o era el miércoles? Buah, me he fumado un Cristiano Ronaldo. ¡Ay, no, el 28! He dicho 28, he dicho 23. En la transmisión es el día 28 y el día... Joder, me he fumado un Cristiano Ronaldo. Ya no sé si antes he dicho 28 o 23. El 23 es el día de la actualización, no el miércoles, que no sé qué coño he dicho el miércoles del directo. El miércoles es la actualización y el 28, lunes, que no sé si sea para los latinos domingo o lunes, es el directo. Ya no sé qué coño he dicho antes. Y bueno, y esto ha sido todo. Bastante completito, impresionante. Todas las cosas que vienen. Van a venir muchísimas cosas muy guapas. Entre personajes, entre un poquito de bosses el fin de semana, lo de la XSR Plus, que si la colección de las cartas, que si tenemos un banner para tirar por personajes antiguos, que si con el hard conseguimos tales monedas para comprar no sé qué. Poco a poco se va completando mucho más este juego, haciéndolo mucho más enorme, mucho más completo, mejorando todo, porque vamos, o sea, nadie se tendría que quejar de que en este juego no le meten cariño, porque cada 2 semanas tenemos de actualización con unas cuantas cosas. Es cierto que muchas veces se ha repetido lo mismo, no sé qué queréis cuando en estos juegos se basa en hacer
siempre lo mismo, con cada cosa nueva, pero en toda la vida de todos los juegos, y cada más tiempo pues hacen más cambios gordos para meterle variedad. Y este juego al final creo que han ido metiendo unas cuantas cosas. Y además el escuchar que tienen continuamente para ir cambiando las cosas. Así que bueno, contadme a ver qué os parece. No han dado ningún código, igual el directo del 28 sí que lo dan. Antes tenemos el 23, miércoles, martes 22 para los latinos, la actualización. Con todo esto, conteneos a la hora de tirar con esta tía, va a ser muy buena, fijo, pero aquí vas a tener que gastar tickets de mercado negro. Ya vamos a poder tirar con tickets normales a por este Yahad, que seguro que nos es útil, espero, pero con la amenaza de que probablemente venga nuevo ex y Grande gustan, todo esto por lo que dijeron en aquel directo, que venía un laberinto de los recuerdos en mayo y otro laberinto de los recuerdos en junio, que podría ser simplemente el mismo personaje, ¿entendéis? Que sea el nuevo personaje, lo que pasa es que dura el final de mayo y principios de junio, ¿no? Entonces que jueguen con eso y no sea en realidad 2 laboratorios, sino uno en 2 meses. En el caso de que sea dos laberintos, podría ser Grande gustan. O sea, como sea, algo de ex tiene que venir. 3 al año, 1 cada 4 meses. Ya toca. Tiene que venir. Se utilizan tickets de mercado negro. Yo, por ejemplo, no voy a tirar por la de la colaboración, por la asesina, porque por si acaso voy a gastar mis rocas, porque no me apetece pagar. Cada uno que haga lo que quiera, pero si habéis seguido mis consejos de lo que he ido comentando desde hace ya meses, tendríais que ir teniendo para tirar, porque desde gustan ahorras, no tiras ni llama ni esracha. Con lo que has ido generando, tienes o para Hugo o para Hell Joe. Yo fui a por, porque el amarillo me lo necesito más. Y ahora, las rocas las he ido ahorrando sin gastarlas, me ha permitido tirar por Towa, a por esta ya no, porque además no hace falta, sinceramente, y tener todo disponible en el caso de que haya Gigan, más todo lo que juegue hasta el ex, para conseguir el siguiente ex, porque no va a ser peor que esta, tío. Esta va a ser la hostia, sí, tiene pinta, pero a por todo no se puede tirar. Si pagas, haz lo que te dé la gana, evidentemente, ya que si gastas dinero por esta, tiene pinta de que va a merecer, pero teniendo en cuenta de que viene ex, yo no puedo tirar, y os recomiendo que no lo hagáis. ¿Necesitabas algo más?